Me dijo, déjame en paz de una vez, y por primera vez en su vida alguien la obedeció. Mi nombre es Daniel Ríos, tengo 35 años y trabajo como analista financiero en una firma en Guadalajara. No soy impulsivo. No soy dramático. Soy el tipo de persona que piensa antes de actuar. Y cuando actúa, ya decidió todo. Ella se llamaba Carla. Tenía 31, trabajaba en marketing digital y tenía una habilidad muy específica. Convertir el desprecio en algo que sonaba elegante. Si le escribía para saber si llegó bien. ¿Otra vez vigilando? Si preguntaba por planes. Relájate, no todo es agenda contigo. Si quería hablar de un problema. ¡Qué agotador eres! Nunca gritaba. Y ese era el problema. Porque cuando alguien grita, sabes que algo está mal. Pero Carla no gritaba. Te hacía sentir que tú eras el problema por notar que algo estaba mal. Los últimos 2 meses con ella fueron tensos. No por peleas. Por algo peor. Caminaba con cuidado. Como si cualquier frase pudiera activar ese tono suyo. Ese cambio sutil en su voz. Ese momento donde dejaba de ser tu pareja. Y se convertía en alguien que te evaluaba. Como si estuvieras fallando un examen que nunca aceptaste presentar. La ruptura empezó un viernes. Se suponía que iríamos a la inauguración del nuevo departamento de mi primo en Zapopan. Nada especial. Pizza, cerveza, gente cercana. Carla había confirmado toda la semana. A las 6 de la tarde le escribí. ¿Paso por ti o nos vemos allá? Sin respuesta. A las 6:40. Oye, ¿si vas a ir? Nada. A las 7:15, mi primo me escribió. ¿Ya vienen? Le dije que sí. Aunque ya sabía que no. Abrí Instagram. Y ahí estaba. Carla. En una terraza en Providencia. Brindando. Riendo. Con 2 compañeros de trabajo. No me sorprendió. Me molestó, pero no me sorprendió. La llamé. Rechazó la llamada. 1 minuto después, llegó su mensaje. Ocupada. Le respondí. Teníamos planes. Y entonces llegó. El mensaje. Ojalá me dejaras en paz de una vez. No había emojis. No había suavizante. Solo eso. Y algo cambió. Porque ese tipo de frases solo funcionan cuando las escuchas con contexto. Con tono. Con gestos. Con la posibilidad de que luego digan. Ay, exageras. Pero en texto, no hay escapatoria. Es solo verdad. Me quedé viendo la pantalla. No enojado. No triste. Claro. Porque por primera vez en meses, no tuve que interpretar nada. Solo había una opción lógica. Le respondí. Concedido. Recoge tus cosas mañana. Dejé el celular boca abajo. Y subí las escaleras. No rompí nada. No grité. No hice drama. Hice algo mucho más peligroso. Me volví completamente racional. Saqué sus maletas del closet. 3 grandes. 2 cajas más. Empecé a empacar. Ropa. Zapatos. Maquillaje. Accesorios. Cosas del baño. Su laptop. Sus libros. Las velas que hacían el lugar más acogedor. Todo. Con cuidado. Doblando. Organizando. Sin prisa. Sin enojo. Como alguien que ya terminó. A las 8:30 cambié la cerradura digital. A las 8:35 desactivé su acceso al estacionamiento. A las 8:40 envié un correo a la administración del edificio. Carla ya no tiene autorización de entrada. Favor de avisarme si aparece. A las 9 pedí comida. Cené tranquilo. A las 9:12, mi celular se iluminó. ¿Hablas en serio? Deja de exagerar. Abre cuando llegue. No lo decía así. No respondí. A las 10:05, el vigilante llamó. Oiga, joven, su pareja está abajo. Viene con otra persona. Está insistiendo en subir. Miré mi plato. Tomé un sorbo de agua. Y dije, no la dejen pasar. Silencio del otro lado. ¿Seguro? Completamente. Colgué. 5 llamadas perdidas. Un audio. Daniel, no hagas esto. Ya entendiste. Ya quedó claro. No dijo perdón. No dijo me equivoqué. Dijo, ya quedó claro. Como si yo estuviera dando una lección. Como si yo fuera el problema. A las 10:30, otro número me escribió. Sé hombre y habla con ella. Bloqueado. A las 11 llegó un correo largo. Explicaciones. Estrés.
trabajo, que yo era muy rígido. Pero en medio de todo eso, había una frase clave. Estoy pasando vergüenza aquí abajo. Y ahí entendí todo. No le preocupaba la relación. No le preocupaba lo que dijo. Le preocupaba cómo se veía. Esa fue la última pieza. A la mañana siguiente llegó. Con su hermana y una amiga. 3 versiones de energía. La amiga, lista para pelear. La hermana, incómoda. Carla, arrogante, al inicio. ¿Entonces ahora cumples deseos? Dijo, mirando las maletas. No, respondí. Ahora te tomo en serio. Silencio. Miró todo. ¿Empacaste todo por un mensaje? No respondí. Porque no fue por el mensaje. Fue por lo que significaba. Intentó cambiar el discurso. Estás exagerando. Solo pedí espacio. Ahí estaba. La reescritura. Pero esta vez, no entré al juego. Su hermana empezó a llevar cajas al elevador. Sin discutir. Esa fue la primera señal de realidad. Para el tercer viaje, Carla estaba llorando. No supe si era real. Ya no importaba. Antes de irse, volteó. ¿Me vas a llamar? La miré directo. No. Y por primera vez, no hubo respuesta inteligente. No hubo sarcasmo. No hubo control. Solo silencio. Porque hay algo que pasa cuando alguien cruza una línea invisible. Pierde el derecho a negociar. Y esa noche, sin gritos, sin drama, sin escena, todo se terminó. Los primeros 2 días después de que se llevó sus cosas fueron extraños, pero no por las razones que yo esperaba. No hubo ese vacío dramático que la gente describe cuando alguien se va. No hubo música triste ni nostalgia. Lo que hubo fue silencio. Un silencio limpio. Sin tensión. Dormí toda la noche por primera vez en semanas. Sin revisar el celular. Sin preguntarme si había dicho algo incorrecto. Sin ese pequeño nudo en el estómago antes de hablar. Y ahí fue cuando empezó lo incómodo de verdad, darme cuenta de que, en lugar de extrañarla, estaba más tranquilo. Pero Sofía no. El segundo día empezaron los intentos. Primero fue un número desconocido. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por un mensaje? No respondí. Luego otro. Solo quiero hablar como adultos. Tampoco respondí. Después vino Instagram. Solicitud de mensaje. Luego LinkedIn, lo cual fue casi impresionante. Sé que esto no es la mejor vía, pero necesito cerrar esto bien. Ahí fue cuando entendí el patrón. No estaba intentando arreglar las cosas. Estaba intentando reescribir lo que había pasado. Ya no era. Ojalá me dejaras en paz. Ahora era. Solo pedí espacio. Esa diferencia es clave. Porque una es una agresión directa. La otra suena razonable. Guardé todo. Capturas de pantalla, registros de llamadas, correos. No por paranoia, por claridad. Creé una carpeta en mi laptop y la nombré, concedido. Sí, suena mezquino. Pero también era útil. Ese mismo día, un amigo en común, Daniel, me escribió. Bro, Sofía está hecha pedazos. Al menos háblale. Le respondí una sola vez. Me pidió que la dejara en paz. Lo hice. No hubo respuesta. Y ahí pensé que tal vez eso sería todo. Me equivoqué. El tercer día llamó su hermana menor, Clara. Casi no contestó, pero algo en mí me dijo que sí. No sonaba molesta. Sonaba, cansada. No llamo para defenderla, dijo. Solo quiero saber qué pasó de verdad. Y le conté todo. La fiesta. El bar. El mensaje. El empaque. Silencio. Luego suspiró. Sí, eso suena como ella. No hubo defensa. No hubo excusas. Solo aceptación. Después agregó algo que se me quedó grabado. Está diciendo que la sacaste en plena noche. Solté una pequeña risa. Llegó a las 10 de la mañana con café. Clara también se rió, y luego se disculpó por reírse. Solo quería saber si estabas exagerando, dijo. Pero no lo estás. Eso importó más de lo que esperaba. Porque cuando estás en medio de algo así, empiezas a cuestionarte. ¿Fui muy duro? ¿Reaccioné exageradamente? Pero escuchar a alguien externo decir no estás loco, te aterriza. El primer intento serio de cruzar límites llegó ese fin de semana. El conserje me llamó. Hay una mujer aquí abajo diciendo que necesita subir por medicamentos.
Sabía quién era sin que dijera el nombre. ¿Tiene algo aquí?, preguntó. No, respondí. No tiene nada. Le negó el acceso. 20 minutos después, bajé al estacionamiento y encontré una nota en el parabrisas. Ojalá dejaras de intentar hacerme daño. La guardé. Otra pieza más para la carpeta. Esa noche recibí una llamada inesperada. Su mamá. Se llama Marcela. Siempre me había llevado bien con ella, así que contesté. Esperaba un sermón. No lo fue. Estoy tratando de entender qué pasó, dijo. Porque Sofía está contando esto como si hubieras perdido la cabeza. Le dije exactamente lo mismo que a Clara. Sin adornos. Sin dramatismo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego preguntó. ¿De verdad te escribió que la dejaras en paz? Sí. Otro silencio. Y entonces dijo algo que básicamente resumió toda la relación. Ella dice cosas muy crueles cuando cree que la otra persona no se va a ir. Ahí estaba todo. No era un accidente. No era estrés. Era un patrón. Y ese patrón solo funciona si tú te quedas. Marcela no me pidió que volviera con su hija. No me dijo que reconsiderara. Solo dijo. Espero que esto se calme. No se calmó. Unos días después, alguien llamado Iván, compañero de trabajo de Sofía, me escribió. Creo que deberías escucharla. Está pasando un mal momento. Respondí una sola vez. No hay nada que aclarar. No me contactes de nuevo sobre esto. Nunca respondió. Y curiosamente, mi vida empezó a mejorar. Sin esfuerzo. Volví a jugar fútbol los sábados. Algo que había dejado porque Sofía decía que era ridículo para alguien de mi edad. Dormía mejor. Comía mejor. En el trabajo, mi jefe me dijo. Te ves más enfocado últimamente. Eso me dio risa. Porque sí, eliminar el caos de tu casa mejora muchas cosas. Pero entonces llegó el mensaje que cambió todo. Un audio. Número desconocido. 11:47 de la noche. Lo escuché una vez. Luego otra. La luz de tu cocina está encendida, sé que estás despierto. Llámame. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Eso ya no era insistencia emocional. Eso era otra cosa. Lo guardé. Guardé el número. Y por primera vez dejé de verlo como un drama de ruptura. Esto ya era comportamiento invasivo. Y ahí fue cuando decidí que no solo iba a ignorar. Iba a documentar todo. Porque una cosa es terminar una relación. Y otra muy distinta, es cuando la otra persona no acepta que ya terminó. Y Sofía claramente, no lo estaba aceptando. Para la tercera semana, todo cambió de tono. Ya no era emocional. Se volvió estratégico. Como si Sofía hubiera entendido que los mensajes, los audios y las indirectas no estaban funcionando, y decidiera probar algo diferente. El primer movimiento fue en mi trabajo. Trabajo en una empresa de logística tecnológica en una torre sobre Avenida Reforma. El acceso es controlado con tarjeta, recepción, seguridad, no es un lugar al que entras por accidente. A media mañana, recepción me escribió. Hay una mujer aquí abajo diciendo que es tu novia y que necesita verte 5 minutos. Dice que tiene algo importante que devolverte. Leí el mensaje 2 veces. Respondí. No es mi novia. Es mi ex. No la dejen subir. Minutos después, seguridad la escoltó fuera. Pero antes de irse, dejó un sobre en recepción. Bajé a recogerlo. Dentro había una tarjeta blanca, con su letra perfectamente cuidada. Ojalá recordaras también las partes buenas. La miré unos segundos. No era una disculpa. No era responsabilidad. Era nostalgia selectiva. Le tomé una foto y la guardé en la carpeta. Esa misma tarde llegó algo aún más absurdo. Una solicitud de transferencia. $18,500. Concepto. Comida, servicios, transporte y desgaste emocional. Me quedé viendo la pantalla incrédulo. Desgaste emocional. Como si nuestra relación hubiera sido una factura pendiente. Rechacé la solicitud con un solo mensaje. Viviste aquí 7 meses sin pagar renta. No me contactes otra vez. Silencio. Por unas horas. Esa noche, un amigo en común, Mauricio, me escribió. Oye. Sofía está diciendo que la corriste sin aviso y que te quedaste con cosas suyas. Ahí fue cuando entendí el siguiente movimiento. Control de narrativa. Le envié 3 cosas.
Foto de las maletas alineadas junto a la puerta. Registro del edificio de la hora en que recogió todo. Captura de la solicitud de dinero. Mauricio tardó un minuto en responder. Ah, ok. Eso cambia todo. Y luego algo que me hizo sonreír. La evidencia le quita lo épico a las mentiras. Exacto. 2 días después ocurrió algo que ya no parecía casualidad. Estaba en una cafetería en la colonia Juárez, trabajando con mi laptop. Un lugar al que voy seguido, pero no es precisamente el más cercano a su casa. Y aún así, entró. Llevaba puesta mi sudadera vieja. Una que siempre tomaba prestada y nunca devolvía. Demasiado arreglada para ser coincidencia. Demasiado relajada para alguien que solo pasaba por ahí. Me miró, sonrió ligeramente y dijo: «Qué coincidencia verte aquí». La miré sin cambiar el gesto. «No lo es. Devuélveme la sudadera». Se rió. Pero fue una risa vacía. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. «Solo quiero 10 minutos». «No tienes ni uno». Su expresión cambió. «Ojalá dejaras de actuar como si te hubiera engañado». Ahí fue donde hice algo que no había hecho antes. Saqué el teléfono y empecé a grabar. No por drama. Por protección. Su postura cambió en segundos. Los hombros tensos. La mirada más dura. La gente que vive de insinuaciones odia cuando todo queda registrado. ¿En serio me estás grabando? Sí. Eso es enfermizo. No. Lo enfermizo es aparecer en mi trabajo y ahora aquí. Se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Me estás humillando. Y se fue. Guardé el vídeo antes de terminar mi café. 3 noches después, cruzó otra línea. Entró al estacionamiento de mi edificio. Siguiendo a otro residente. Cuando bajé a sacar la basura, ahí estaba. Apoyada en mi coche. Como si nada. Sin lágrimas. Sin tono suave. Solo actitud. Ya estiraste esto demasiado. La miré directamente. Vete. Me estás haciendo parecer inestable. No. Eso lo estás haciendo tú sola. Ese fue el momento. La primera vez que la vi, sin máscara. Sin sarcasmo. Sin control. Solo enojo real. Eres un exagerado, dijo. Ojalá nunca te hubiera conocido. Asentí. Perfecto. Estamos de acuerdo en algo. Eso la rompió. Empezó a llorar y a gritar al mismo tiempo. Eres cruel. Eres frío. No sabes amar. El mismo guión de siempre. Pero esta vez, no funcionaba. Di un paso atrás, saqué el teléfono y llamé a seguridad del edificio en altavoz. Estoy en el estacionamiento. Hay una persona que no tiene autorización. Ella se fue antes de que llegaran. Pero seguridad revisó cámaras, registró su matrícula y me entregó un aviso formal. Acceso denegado. Por escrito. Fue ahí cuando dejé de manejar esto solo. Busqué a una abogada. Se llama Lucía Herrera. Le llevé todo. Mensajes. Audios. Capturas. El vídeo. La nota. El registro del edificio. Revisó la carpeta en silencio. Asintió 2 veces. Y dijo algo que puso todo en perspectiva. Está probando todos los puntos de acceso. La miré. ¿Cómo? Hogar. Trabajo. Espacios públicos. Dinero. Emoción. Se recargó en la silla. Esto no es cierre. Es insistencia. Silencio. ¿Qué hago?, pregunté. Respondió sin dudar. Primero, dejamos claro por escrito que no quieres contacto. Ese mismo día envió una carta formal. Cese y desistimiento. Costó dinero. Pero compró algo que no había tenido en semanas. Silencio. 6 días completos. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin apariciones. 6 días de paz. Hasta el 7º. Porque claro, no había terminado. Aún no. El 7º día de silencio terminó como terminan casi todas las cosas con Sofía, de forma calculada. Flores. Llegaron a la recepción de mi oficina a media mañana. Un arreglo caro, bien elegido, con una tarjeta pequeña. Para el hombre que sé que aún piensa en mí. Ni disculpa. Ni responsabilidad. Solo una suposición disfrazada de romanticismo. Pero esta vez, no llegó a mis manos. Recepción ya estaba advertida. Rechazaron la entrega. Cuando me avisaron, solo asentí. Y le escribí a Lucía.
Ese fue el punto final. Al día siguiente, Lucía presentó la solicitud formal. Orden de restricción. No porque yo quisiera escalar el conflicto, sino porque Sofía ya lo había hecho. Cuando alguien ignora límites claros, la siguiente línea no es emocional. Es legal. Mientras todo eso avanzaba, mi vida real siguió moviéndose. Y esa fue la parte más extraña de todo. Porque mientras ella escalaba, yo me estabilizaba. En el trabajo, el proyecto que llevaba meses complicándose finalmente cerró. Antes de tiempo. Mi jefe me llamó a su oficina. Quiero proponerte para líder senior. Asentí. Sin euforia. Sin drama. Solo, claridad. También volví a algo que había dejado por completo, mi rutina. Fútbol los sábados. Café después del partido. Ahí empecé a hablar más con alguien del grupo. Se llama Elena. Nada intenso. Nada forzado. Primero fue una conversación casual. Luego un café. Luego tacos después del partido. Y lo más raro de todo, se sentía fácil. Sin tensión. Sin medir palabras. Sin miedo a activar una reacción. Eso me pegó más fuerte que cualquier pelea. Porque me hizo ver lo anormal que había sido lo anterior. La audiencia llegó 4 semanas después. No era un drama de película. Era una sala sobria, silenciosa, casi aburrida. Pero dentro de ese silencio, todo pesaba más. Sofía llegó puntual. Apenas la reconocí. Ropa neutra. Cabello recogido. Maquillaje mínimo. Su lenguaje corporal había cambiado. Más contenido. Más suave. Como si toda su presencia estuviera diseñada para decir: no soy una amenaza. Lucía estaba preparada para eso. No necesitaba reaccionar. Solo necesitaba mostrar. El abogado de Sofía intentó el enfoque predecible. Fue una ruptura emocional. Hubo mala comunicación. Mi clienta solo intentaba cerrar el ciclo. Nada agresivo. Nada peligroso. Solo, confusión. Lucía no discutió. No levantó la voz. Solo abrió la carpeta. Y dejó que hablara la evidencia. El juez hizo una pregunta simple. ¿Usted envió el mensaje, ojalá me dejaras en paz de una vez? Sofía intentó explicar. El contexto. El estrés. El tono. El juez la interrumpió. ¿Lo envió? Silencio. Sí. Segunda pregunta. Después de que él dejó claro que no quería contacto, ¿usted continuó buscándolo? Otra explicación. Más palabras. Pero al final, sí. Y ahí fue donde todo empezó a cerrarse. El audio de la cocina fue contundente. La visita a la oficina, peor. El vídeo en la cafetería mostró algo clave. El cambio inmediato de actitud cuando se sentía observada. Pero lo que realmente terminó de inclinar todo, fueron las flores. Después de una orden formal de no contacto. Eso ya no era confusión. Era desobediencia directa. El fallo fue claro. Orden de restricción por 1 año. Sin contacto. Sin visitas. Sin mensajes. Sin intermediarios. Distancia mínima obligatoria. No hubo sorpresa. Solo, consecuencia. Sofía lloró. De verdad esta vez. No como antes. No como reacción. Sino como alguien que finalmente entendía que no había vuelta atrás. Pero yo, ya no estaba en ese punto. No era frialdad. Era cierre. Al salir de la sala, alguien me llamó. Era su hermana, Clara. Se acercó con una bolsa pequeña de papel. Esto es lo último. Dentro había mi sudadera, un cargador, una llave que ni recordaba. Eso debería ser todo, dijo. Asentí. Gracias. Antes de irse, agregó en voz baja. Le dije desde el primer día que ibas en serio. Le creí. El mes siguiente fue, tranquilo. De verdad tranquilo. Sin números desconocidos. Sin notas. Sin apariciones. En el trabajo, el ascenso se hizo oficial. Más responsabilidad. Más dinero. Pero más importante, más estabilidad. Y con Elena, todo siguió igual. Simple. Un día me mandó 2 mensajes seguidos porque estaba en una reunión y luego escribió. Espero no estar rompiendo ninguna regla de paz con tu celular cara sudores fríos. Me reí más de lo que esperaba. Porque esa broma, no tenía filo. No era una prueba. No era un ataque disfrazado. Era solo, ligera.
Y ahí fue cuando entendí algo que no había visto durante años. Sofía no usaba frases como ojalá por accidente. Eran herramientas. Ojalá me dejaras en paz. Ojalá maduraras. Ojalá no fueras así. No eran deseos. Eran pruebas. Pequeños golpes diseñados para ver si te quedabas. Y eso solo funciona si tú aceptas jugar. Yo dejé de hacerlo. Y en cuanto lo hice, todo el sistema se cayó. Porque personas así no quieren distancia. Quieren control. Quieren poder decir lo que sea, sin consecuencias. Quieren empujar, y saber que no te vas a mover. Ella pidió paz. Yo se la di. Y resultó ser la decisión más clara que había tomado en mucho tiempo. Pero aún faltaba algo. No un regreso. No una disculpa. Algo más simple. Entender por qué todo eso había pasado en primer lugar. Pasaron un par de meses sin absolutamente nada. Ni mensajes. Ni intentos indirectos. Ni accidentes. Silencio real. Ese tipo de silencio que ya no se siente tenso, sino estable. Mi vida seguía avanzando sin esfuerzo. El trabajo iba bien. El ascenso ya era rutina. Los sábados de fútbol se volvieron intocables. Y con Elena, todo seguía en ese punto raro pero sano donde no necesitas definir nada todavía. Sin presión. Sin pruebas. Sin juegos. Solo presencia. El último encuentro con Sofía no fue dramático. No fue planeado. Fue cotidiano. Una cafetería cerca de mi oficina. Yo estaba esperando mi café cuando la vi sentada junto a la ventana, con su laptop abierta. Por un segundo pensé en irme. No por miedo. Por pereza emocional. Pero no lo hice. No huyo de interacciones normales. Me acerqué. Ella levantó la mirada, dudó un segundo, y asintió ligeramente. Hola. Hola. Nada incómodo. Nada tenso. Solo dos personas que ya no tienen nada pendiente. Hablamos unos minutos. Trabajo. Cosas básicas. Gente en común. Superficie. Hasta que ella dijo algo que, honestamente, resumió todo mejor que cualquier discusión pasada. Pensé que poner límites era pedir espacio, no darme cuenta de que estaba empujando demasiado. No la interrumpí. Continuó. Creí que si te decía cosas fuertes, iba a ver si de verdad te importaba quedarte. Ahí estaba. La lógica completa. No era enojo. No era estrés. Era prueba. Mal planteada. Mal ejecutada. Pero prueba al final. La miré unos segundos antes de responder. El problema es que no estabas midiendo cuánto me importabas, estabas midiendo cuánto podía aguantar. Silencio. No incómodo. Solo, preciso. Sofía bajó la mirada. No pensé que te ibas a ir de verdad. Esa frase. La misma raíz de todo. La suposición. Siempre creyó que había un límite que yo no iba a cruzar. Que podía decir lo que fuera. Y yo seguiría ahí. Le respondí tranquilo. Ese era el error. No dije más. No hacía falta. Después de unos segundos, agregó. Fui a terapia. Asentí. No como aprobación. Como reconocimiento. Me dijeron que tiendo a sabotear cuando las cosas se vuelven estables. Tenía sentido. Mucho. Pero entender un patrón. No lo corrige automáticamente. Pensé que podía empujar sin perder, continuó. Y cuando te fuiste, ya no había nada que controlar. Esa parte fue honesta. Dolorosa, pero honesta. Le hice una última pregunta. No necesitabas que yo me fuera, necesitabas decidir quedarte. ¿Por qué no lo hiciste? Tardó en responder. Porque elegir de verdad, da más miedo que perder. Ahí estaba todo. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Sin resentimiento. Sin nostalgia. Solo, claridad. Antes de irme, dijo. Supongo que sí me dejaste en paz. La miré. Me lo pediste. Salí de la cafetería sin mirar atrás. No por orgullo. Sino porque, ya no había nada que ver. Esa noche, mientras manejaba a casa, entendí algo que no había sido tan evidente al principio. No se trataba del mensaje. No se trataba de la discusión. Ni siquiera se trataba de la ruptura. Se trataba de esto. Hay personas que usan la crueldad como una herramienta de medición. Dicen lo peor que pueden. Y esperan que te quedes. Para confirmar que tienen poder. Para confirmar que no te vas. Pero el problema es simple.
El día que decides tomar esas palabras en serio, todo cambia. Porque ya no estás reaccionando. Estás actuando. Sofía pidió paz. Yo se la di. Sin gritos. Sin escenas. Sin discursos largos. Solo, consecuencias. Y al final, eso fue lo más honesto que pasó entre los dos. Si alguna vez alguien te dice algo como, ojalá me dejaras en paz. Ojalá no fueras así. Ojalá desaparecieras. Escucha bien. No el tono. No la emoción. Las palabras. Porque hay frases que no son impulsos. Son ventanas. Te muestran exactamente lo que la otra persona cree que puede decir, sin perderte. Y ahí tienes dos opciones. Ignorarlo. O conceder el deseo. Yo lo concedí. Y por primera vez en mucho tiempo, todo quedó en paz.